La recepcionista le salvó la vida al multimillonario y él descubrió el secreto que ella guardaba. Antes de comenzar, cuéntanos desde qué país estás viendo este video. Disfruta la historia. El turno nocturno en el Hotel Gran Palacio Tapatío comenzaba siempre igual, con el lobby vacío, la luz dorada de los candelabros reflejándose en el mármol pulido, y Irene Salcedo acomodando los registros del día anterior con la misma disciplina silenciosa con que hacía todo. Había aprendido a moverse en ese espacio como si fuera parte de la decoración, eficiente e invisible, respondiendo con precisión a cada solicitud y anticipando las que nadie hacía. Era buena en ese trabajo. No porque le resultara fácil, sino porque había decidido serlo. Esa noche de martes, antes de salir de su departamento en la colonia americana, su padre había tenido uno de sus momentos. Estaba sentado en la silla junto a la ventana, mirando hacia la calle con una expresión que Irene conocía demasiado bien, los ojos fijos en algo que solo él podía ver, las manos quietas sobre las rodillas, la mandíbula ligeramente caída. Ella le había dejado la cena tapada sobre la mesa, le había ajustado el cojín detrás de la espalda y había tomado su bolsa para irse, cuando él giró la cabeza de golpe y la miró de frente. ¿A dónde vas, doctora?, preguntó con una claridad que siempre la tomaba por sorpresa. Irene se detuvo en el umbral. Así era como ocurría, sin aviso, sin progresión. Un momento estaba perdido en algún lugar que ella no podía alcanzar, y al siguiente volvía con una lucidez que dolía más que el olvido. «A trabajar, papá», respondió con suavidad. «Ya te encargué con la señora Petra». «¿Al hospital?», insistió él. «A trabajar», repitió ella, sin confirmar ni negar. Don Aurelio la estudió un momento más, con esa mirada que todavía reconocía a su hija detrás de cualquier uniforme, y luego asintió despacio, como si eso le bastara. Irene salió antes de que los ojos se le pusieran brillosos. Tenía que llegar a tiempo. Siempre tenía que llegar a tiempo. Ahora, detrás del mostrador de recepción con el uniforme bien planchado y el cabello recogido en cola baja, repasaba la lista de huéspedes del turno nocturno. El hotel estaba en su hora más tranquila. 22 habitaciones ocupadas, ninguna reservación pendiente, el restaurante cerrado y los pasillos en ese silencio denso que solo existe después de la medianoche. Marcos Fuentes, el Botones, estaba sentado en una silla junto a la puerta de servicio con la mirada a medio cerrar, luchando contra el sueño con la determinación tranquila de quien ya sabe que va a perder. «Marcos», dijo Irene sin levantar la vista de los papeles. El señor de la 402 pidió que lo despertaran a las 6:30. «Anótalo para que no se te olvide cuando salgas». «Ya lo tengo», respondió él, incorporándose levemente. «También falta reportar el cambio de toallas en el 318. Hazlo antes de las 2. «Arrin», dijo él con una sonrisa somnolienta, «llevas 3 años siendo la única persona que trabaja de verdad en este turno. Tú también trabajas. Yo intento dormir con los ojos abiertos. No es lo mismo». Ella no respondió, pero una sonrisa breve le cruzó los labios antes de que pudiera evitarla. Era así con Marcos, no necesitaban mucho para entenderse. Él era el único en el hotel que alguna vez le había preguntado por su padre con genuino interés, el único que había notado que ella a veces hojeaba revistas médicas viejas durante los recesos y había tenido la delicadeza de no preguntar demasiado. Eran las 11:50 cuando las puertas del hotel se abrieron. No llegó con delegación, no llegó con maletero, no llegó con el aparato que normalmente acompaña a los hombres de su tipo. Llegó solo, con una maleta de mano que cargaba él mismo y el aspecto de alguien que lleva demasiadas horas moviéndose entre aeropuertos y salas de reunión. Irene lo identificó de inmediato por la reservación del sistema, Morales Vega, Sebastián. Suite ejecutiva, piso 12, llegada estimada medianoche. Una noche, partida al día siguiente a las 7 de la mañana. Se acercó al mostrador sin reducir el paso, colocó su identificación sobre el mármol con el gesto mecánico de alguien que ha hecho ese movimiento centenares de veces, y habló antes de que Irene pudiera saludarlo. «Morales. Suite ejecutiva. Necesito la llave y necesito que suban agua mineral sin gas, no con gas, en los próximos 10 minutos.
No en 15. En 10. Buenas noches, dijo Irene con calma, tomando la identificación. Bienvenido al Gran Palacio. Un momento, por favor. ¿Hay algún problema con la reservación? Ninguno. Solo verifico el sistema. Entonces no hay razón para que tarde más de 30 segundos. Irene no respondió a eso. Procesó el registro con los mismos movimientos eficientes de siempre, sin apresurarse ni reducir la velocidad. Había una diferencia entre trabajar rápido y trabajar bajo presión ajena, y ella había aprendido a no confundirlos. Cuando imprimió la tarjeta magnética y la colocó en el portador del hotel, levantó la vista y lo miró de frente por primera vez. Era más joven de lo que esperaba. Tenía la mandíbula tensa y los ojos con la opacidad particular de quien lleva días pensando demasiado y durmiendo poco. El traje estaba impecable, pero llevaba la corbata en el bolsillo del saco, lo que le daba un aire de alguien que comenzó el día perfectamente compuesto y fue cediendo terreno conforme avanzaron las horas. Su llave, señor Morales. Suite 1201, al final del pasillo derecho del piso 12. El agua mineral estará en su habitación antes de que usted llegue. Él tomó la tarjeta sin mirarla. Que no sea con gas. Sin gas, confirmó ella. Que descanse. Sebastián ya se dirigía hacia el elevador. Marcos, que había escuchado el intercambio desde su silla, esperó a que las puertas se cerraran antes de mirar a Irene con expresión elocuente. ¿Ves? Ese tipo de personas es el que hace que los turnos nocturnos parezcan más largos. Ve a subir el agua, dijo Irene. Marcos suspiró con teatralidad y se puso de pie. La primera hora pasó sin incidentes. Irene procesó 3 solicitudes menores, coordinó un cambio de habitación para un huésped del cuarto piso que reportó ruido en el cuarto de junto, y revisó los registros de consumo del minibar con la concentración metódica que le permitía mantener la mente ocupada en los momentos en que prefería no pensar. Eran las 12:40 cuando sonó el teléfono interno del mostrador. Número de extensión, 1201. Recepción, buenas noches. El agua que subieron es con gas. La voz de Sebastián Morales tenía el filo frío de alguien acostumbrado a que los errores se corrijan sin discusión. Le pedí sin gas específicamente. Irene revisó mentalmente la instrucción que le había dado a Marcos y supo de inmediato que había pasado. El Botones había tomado la primera botella disponible del carrito de servicio nocturno sin verificar el tipo. Tiene razón. Es un error nuestro. Le subo una botella correcta en este momento y retiro la que está ahí. No me hace falta que la retiren. Me hace falta que la próxima vez escuchen lo que se les dice. Entendido. Disculpe el inconveniente. Colgó antes de que él respondiera algo más. Llamó a Marcos por radio, le explicó el error en 3 palabras y le indicó el procedimiento. Luego anotó el incidente en el registro interno con la precisión neutra de quien documenta un hecho sin cargarlo de emoción. Eso también lo había aprendido con los años. Que no todos los errores merecen el mismo peso, y que saber cuándo dejarlo ir es tan importante como saber cuándo no hacerlo. No pensó más en Sebastián Morales esa noche. No hasta las 3:15 de la madrugada. Fue Marcos quien llegó primero al mostrador, y bastó verle la cara para que Irene se pusiera de pie. El muchacho tenía 18 meses trabajando en el hotel y había visto cosas. Borracheras, discusiones, un huésped que se desmayó en el pasillo del 6º piso por mezclar medicamentos con alcohol. Pero esto era distinto. Tenía los ojos abiertos de una manera que no correspondía al cansancio ni al susto ordinario. El del 1201, dijo, con la respiración todavía agitada. Estaba en el piso. Llamé a la puerta para ver si necesitaba algo y escuché un golpe. Usé la llave maestra. Está en el suelo, Irene. No responde bien. Ella ya estaba rodeando el mostrador. ¿Respira? Sí, pero raro. Como con dificultad. ¿Tiene sarpullido en la cara o el cuello? Marcos parpadeó. No lo vi bien, estaba. Llama al servicio de emergencias ahora.
Diles reacción anafiláctica posible, adulto masculino de aproximadamente 35 años, piso 12 de hotel. Diles eso exactamente. Y trae el botiquín de primeros auxilios del cuarto de servicio. Subió por las escaleras, no por el elevador. Era más rápido desde el 10º piso, y su cuerpo recordó esa lógica antes de que su cabeza la procesara conscientemente. Empujó la puerta del pasillo 12 con el hombro y avanzó hasta la suite sin reducir el paso. La puerta estaba entreabierta tal como Marcos la había dejado. Sebastián Morales estaba en el suelo junto a la cama, de costado, con una mano apoyada contra la alfombra y la otra sobre el pecho. Respiraba, pero el sonido era ese silbido tenso e incompleto que Irene había escuchado suficientes veces para que el estómago se le apretara de inmediato. Tenía el cuello enrojecido y los labios con una hinchazón incipiente pero visible. Sobre la mesa de noche había un pequeño frasco de pastillas sin abrir y una bolsita de nueces del minibar, rasgada a la mitad. Irene se arrodilló junto a él. Él la miró con los ojos entrecerrados, todavía consciente pero con la mirada turbia de quien lucha contra algo que no entiende. ¿Alérgico a algún medicamento?, preguntó ella directamente. Él movió la cabeza lentamente. No. ¿A algún alimento? Luego, con enorme esfuerzo, levantó 2 dedos de la mano que tenía sobre el pecho y señaló la bolsita de nueces. Bien. Arren colocó la mano abierta sobre su frente para evaluar temperatura, luego le tomó el pulso en la muñeca con 2 dedos. Quédese quieto. No intente hablar. El pulso era rápido y débil, exactamente lo que esperaba. No tenían epinefrina en el botiquín estándar del hotel, lo sabía de memoria, lo había revisado en su primer semana de trabajo y había notado esa ausencia con la misma resignación silenciosa con que notaba muchas cosas. Lo que sí tenían: antihistamínico oral, que en este punto era insuficiente pero que podía comprar tiempo si él podía tragarlo, y lo que había aprendido a hacer en situaciones donde el equipo es mínimo y el margen es estrecho. Lo ayudó a incorporarse ligeramente contra la base de la cama para facilitarle la respiración. Lo hizo con movimientos precisos, sin brusquedad, calculando el ángulo exacto que abría la vía aérea sin presionar el cuello. Habló con él en voz baja durante todo el proceso, no para tranquilizarlo con palabras vacías sino para mantenerlo consciente, para darle algo concreto a lo que responder. Míreme, dijo. Aquí. Bien. Respire despacio. Más despacio. Cuente conmigo, 1, 2, 3. Así. Sebastián la miraba con una fijeza que no era exactamente miedo y no era exactamente calma. Era la mirada de alguien que ha entendido que está en manos de otra persona y ha tomado la decisión, más o menos voluntaria, de confiar. Marcos llegó con el botiquín 3 minutos después. Irene tomó el antihistamínico, verificó la dosis, lo ayudó a administrarlo con el agua mineral sin gas que seguía sobre la mesa de noche y continuó monitoreando el pulso con un ojo en la puerta esperando a los paramédicos. Cuando escuchó los pasos en el pasillo y vio la luz de las linternas, se puso de pie para recibirlos y en ese momento, sin pensarlo, con la urgencia práctica de quien necesita transmitir información crítica en el menor tiempo posible, le dijo al paramédico que llegaba primero al umbral, con voz clara y precisa. Anafilaxia por alérgeno alimentario, nuez. Pulso a 110, ritmo irregular. Vía aérea parcialmente comprometida, sin pérdida de conciencia. Antihistamínico oral administrado hace 4 minutos, dosis estándar. Necesita epinefrina intramuscular inmediata y traslado para observación. Lo dijo en español, pero los términos eran los que había aprendido a lo largo de años de formación y práctica: anafilaxia, alérgeno, dosis, intramuscular. El paramédico asintió sin cuestionarla y se arrodilló junto a Sebastián con el kit en la mano. Irene se hizo a un lado. Eso era lo que había que hacer. Saber cuándo actuar y saber cuándo ceder el lugar a quien llega con el equipo completo. Se recargó contra la pared del pasillo con los brazos cruzados y observó cómo el equipo de emergencias estabilizaba a Sebastián con la eficiencia de quienes hacen eso todas las noches. Marcos estaba a su lado, en silencio, mirando la escena con los ojos muy abiertos. Va a estar bien,
dijo Irene, sin que nadie le hubiera preguntado. Sebastián fue trasladado al hospital más cercano para observación nocturna, como era el protocolo. Irene bajó a recepción, redactó el reporte del incidente con todos los detalles reglamentarios, notificó al gerente general por la línea de emergencias del hotel y continuó su turno. A las 6 de la mañana, cuando el turno diurno comenzaba a llegar y el lobby se llenaba del ruido suave de las primeras actividades del día, Marcos se acercó al mostrador con una expresión que Irene no supo clasificar de inmediato. «Oye», dijo. «Lo que le dijiste al paramédico. ¿Qué pasa con eso?» «Irene. Yo estudié 2 semestres de enfermería antes de dejarlo. Sé cómo suena a alguien que sabe de medicina de verdad». Ella no respondió inmediatamente. Tomó su bolsa de debajo del mostrador, revisó que no hubiera nada pendiente en el registro y le sostuvo la mirada a Marcos con una tranquilidad que él ya conocía y que siempre le resultaba difícil de descifrar. «Gracias por llamarme rápido», dijo finalmente. Eso fue lo que importó. Y se fue a casa a darle el desayuno a su padre. Sebastián Morales regresó al hotel esa misma tarde, en contra de la recomendación médica que le había dado el alta con indicaciones de descanso. Lo hizo porque tenía una reunión al día siguiente que no podía cancelar, porque su agenda no admitía los imprevistos del cuerpo humano con la misma flexibilidad con que admitía los del mercado, y porque había algo más, algo que no se habría atrevido a nombrarlo todavía si alguien le hubiera preguntado directamente. Cuando llegó al mostrador, era la 1 de la tarde y Irene no estaba. El recepcionista diurno lo atendió con la eficiencia habitual del hotel. Sebastián pidió que le confirmaran si la recepcionista del turno nocturno trabajaba esa noche. El recepcionista verificó el sistema y respondió que sí, a partir de las 11. Sebastián asintió y subió a su habitación sin decir nada más. Pasó la tarde con su equipo en una sala de juntas del hotel, revisando los términos del acuerdo con Kenji Watanabe, el inversionista japonés con quien llevaba 6 meses negociando una alianza que cambiaría la distribución de Morales Pharma en el mercado asiático. Kenji era un hombre meticuloso y paciente, que hablaba poco y escuchaba mucho y que esa tarde le preguntó a Sebastián, con la discreción característica de quien hace las preguntas importantes de manera oblicua, si todo estaba bien. «Estoy bien», respondió Sebastián. «Tuvo un susto anoche», dijo Kenji, sin inflexión en la voz. «La gente del hotel me informó esta mañana. Ya está resuelto». «¿Quién lo atendió?» Sebastián dudó apenas un segundo. «La recepcionista del turno nocturno». Kenji lo miró con esa expresión suya que no revelaba nada y al mismo tiempo lo revelaba todo. «Entonces es alguien a quien deberías agradecer». Sebastián no respondió. Pero tampoco cambió el tema. A las 11:40 de esa noche, Irene llegó a su turno y encontró en el mostrador un sobre con su nombre escrito a mano. Lo abrió. Dentro había una nota breve, sin membrete, con la letra apretada y ligeramente irregular de alguien que no escribe a mano con frecuencia. Decía, «Gracias. S.M.» Irene la leyó 2 veces, la dobló con cuidado y la guardó en el bolsillo lateral de su bolsa. Luego encendió la computadora del mostrador y comenzó su turno como cualquier otra noche. No esperaba verlo. Por eso la tomó por sorpresa cuando, cerca de la 1 de la mañana, los pasos del elevador se detuvieron en la planta baja y Sebastián Morales apareció en el lobby con ropa casual y una expresión distinta a la de la noche anterior. No traía el filo tenso del ejecutivo en tránsito. Traía algo que Irene tardó un momento en identificar porque no era una cosa que viera con frecuencia en los hombres de su tipo, incertidumbre. Se acercó al mostrador y se quedó de pie frente a ella sin hablar durante un segundo que se extendió más de lo que la situación justificaba. ¿Necesita algo, señor Morales?, preguntó Irene con la misma calma profesional de siempre. Quería agradecerle en persona, dijo él. La nota no es suficiente para lo que hizo. Hice lo que cualquiera habría hecho. Sebastián la miró de una manera que no era condescendiente ni calculadora. Era la mirada de alguien que acaba de escuchar algo que sabe que no es verdad y que tiene suficiente inteligencia para no fingir que lo cree. No. Lo que usted hizo anoche no es lo que cualquiera habría hecho.
Y la forma en que lo hizo tampoco. Irene no respondió a eso. Acomodó un papel sobre el mostrador, innecesariamente, como quien necesita hacer algo con las manos. ¿Cómo está?, preguntó finalmente, y en esa pregunta había algo que no era protocolo. Mejor. Sebastián apoyó los antebrazos sobre el borde del mostrador, un gesto informal que contrastaba con la rigidez de la noche anterior. Los médicos dijeron que si la reacción hubiera avanzado otros 10 minutos sin intervención, el cuadro habría sido significativamente más complicado. Los paramédicos llegaron rápido. Eso ayudó. Los paramédicos llegaron porque usted ya había hecho la mitad del trabajo. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí? 3 años. ¿Y antes? La pregunta cayó en el espacio entre ellos con una naturalidad que no tenía nada de inocente. Irene lo miró a los ojos durante un momento antes de responder. En otras cosas. Sebastián asintió despacio, como si esa respuesta le confirmara algo que ya sospechaba. No insistió. Eso también lo notó Irene, que no insistió. ¿Le molesta si me quedo un rato?, preguntó él. No puedo dormir y no quiero subir a ver el techo de la habitación. El lobby es para los huéspedes. Entonces tengo derecho a estar aquí. Hay café en la estación de servicio, al fondo a la derecha, dijo Irene, y volvió a su trabajo. Sebastián se sirvió el café y se sentó en uno de los sillones del lobby, con vista al mostrador pero sin acercarse más. Estuvo ahí casi 1 hora, en silencio la mayor parte del tiempo. Irene hizo su trabajo como si él no estuviera. Pero era consciente de su presencia con una precisión que le resultó incómoda examinar. Cuando se levantó para irse, se detuvo un momento junto al mostrador. «Que descanse», dijo. «Usted también», respondió ella, sin levantar la vista. Sebastián subió al elevador. Irene esperó a que las puertas se cerraran y luego se quedó mirando el punto donde él había estado sentado durante un segundo que fue, si era honesta consigo misma, un segundo más de lo necesario. Marcos, que había regresado de una vuelta por los pasillos, llegó al lobby con esa antena particular que tiene la gente joven para los silencios que guardan algo. ¿Era el del 1201? Sí. ¿Vino a agradecerte? Sí. Marcos asintió con la seriedad exagerada de alguien que contiene una sonrisa. «Qué bien», dijo, y fue a sentarse a su silla sin agregar nada más. Lo que Irene no sabía era que mientras ella hacía su turno con esa calma de siempre, Sebastián Morales estaba en su habitación del piso 12 con el teléfono en la mano, marcando el número de su director de seguridad corporativa. Eran las 2:30 de la mañana. Su director tardó 3 timbres en contestar. «Necesito que investigues a alguien», dijo Sebastián sin preámbulo. «Recepcionista nocturna del Gran Palacio Tapatío, Guadalajara. Nombre, Arrin Saucedo. Necesito todo lo que puedas encontrar antes del mediodía de mañana». ¿Es un tema de seguridad? No lo sé todavía. ¿Nivel de prioridad? Máximo. Colgó y se quedó mirando el techo de la habitación durante el resto de la noche. El informe llegó a su teléfono a las 11:20 de la mañana siguiente, 40 minutos antes de que Irene comenzara su turno. Sebastián lo leyó sentado en la mesa de la sala de juntas que tenía reservada, con Kenji Watanabe frente a él y los papeles del acuerdo farmacéutico extendidos entre los dos, pero sus ojos no estaban en los papeles. Irene Guadalupe Salcedo Bravo. Guadalajara, Jalisco. Médica cirujana, egresada con mención honorífica de la Universidad de Guadalajara. Especialización en farmacología clínica, con estudios de posgrado en la Ciudad de México. Directora médica del consorcio Morales Pharma durante 4 años, hasta hace 26 meses, cuando salió por acuerdo de confidencialidad con términos no divulgados. Sin actividad médica registrada desde entonces. Empleada del Hotel Gran Palacio Tapatío desde hace 36 meses. Sebastián releyó el párrafo sobre Morales Pharma 2 veces. Luego lo releyó una tercera vez. Su propia empresa. Ella había trabajado en su propia empresa. Sebastián, dijo Kenji con su habitual paciencia. Llevas 3 minutos sin escucharme.
Disculpa. Dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa. Sigue. Pero no escuchó el resto de la reunión. Tenía la mente en otro lugar, en ese informe, en esa secuencia de hechos que comenzaba a conectarse de una manera que le generaba una incomodidad que no era exactamente culpa y no era exactamente sorpresa. Era algo más parecido a la sensación de encontrar una pieza de un rompecabezas en el lugar menos esperado y darse cuenta de que lleva tiempo buscándola. Claudia Ferrán era la directora ejecutiva de Morales Pharma desde hacía 2 años. Sebastián la había nombrado él mismo, después de una reestructuración que siguió a la muerte de su hermano menor, Nicolás, cuando el consorcio pasó por el periodo más oscuro de su historia reciente y él tomó decisiones desde el dolor y desde la prisa. Claudia era eficiente, leal a su manera, y tenía la capacidad de producir resultados en el corto plazo que siempre eran los resultados que Sebastián necesitaba ver para convencerse de que todo estaba bien. Pero había cosas sobre ese periodo de transición que nunca habían quedado completamente claras. Expedientes que no encontraba cuando los pedía. Nombres que aparecían y desaparecían de los organigramas. Acuerdos de confidencialidad cuyos términos su equipo legal le presentaba ya firmados, sin que él hubiera revisado los detalles. Había sido una época en que no quería revisar detalles. Solo quería que las cosas funcionaran. Esa tarde, entre reunión y reunión, Sebastián llamó a su director legal y le pidió acceso a todos los acuerdos de confidencialidad firmados con ex empleados del consorcio en los últimos 3 años. Su director le preguntó si había algún problema específico. Sebastián le dijo que no. Le dijo que era una revisión de rutina. No era una revisión de rutina. Esa noche Claudia Ferrán llegó al hotel. No era una coincidencia. Tenía una reunión con los representantes de una cadena de farmacias del occidente del país, programada desde hacía semanas en uno de los salones de convenciones del Gran Palacio. Sebastián lo sabía porque Claudia le había mencionado el viaje en su último reporte semanal. Lo que Claudia no sabía era que Sebastián también estaba en ese hotel. Irene la vio entrar a las 8 de la noche, mucho antes del inicio del turno nocturno. Estaba en el hotel a esa hora porque había ido a entregar unos documentos pendientes al turno vespertino y aún no había salido cuando las puertas se abrieron y Claudia Ferrán apareció con su traje sastre y esa postura que Irene había aprendido a reconocer de lejos. Espalda recta, mentón ligeramente elevado, la mirada que barre el entorno para catalogar quién merece atención y quién no. Sus ojos se encontraron a través del lobby. El reconocimiento fue simultáneo. Irene lo vio en el instante en que el rostro de Claudia pasó de la indiferencia al cálculo, ese microsegundo antes de que la máscara profesional se reinstalara. Era un cambio pequeño, casi imperceptible para quien no supiera buscarlo. Irene lo buscaba. Lo había aprendido a buscar. Claudia se detuvo. Miró a su alrededor brevemente, como quien evalúa la conveniencia de un momento, y luego se acercó al mostrador con paso deliberado. Vaya, dijo, con una voz que tenía la temperatura del mármol del lobby. No esperaba encontrarte aquí. Claudia, respondió Irene, neutral. ¿Sigues en este hotel? ¿Cómo ves? Claudia dejó reposar su mirada sobre el uniforme de Irene durante un segundo más de lo necesario, con esa calidad de evaluación que hacía que el silencio dijera más que las palabras. Bien, dijo finalmente. Cuídate de que siga así. Y añadió, bajando la voz apenas lo suficiente para que solo Irene la escuchara, tenemos un acuerdo. Y los acuerdos se respetan. Irene no respondió. Mantuvo los ojos en el rostro de Claudia con la misma calma de siempre, sin parpadear, sin aflojar la mandíbula, sin hacer ninguno de los gestos pequeños con que la gente suele delatarse cuando algo le llega adentro. Claudia esperó un segundo más, como si estuviera esperando alguna señal de que su mensaje había aterrizado, y luego se dio la vuelta y continuó hacia el salón de convenciones. Irene esperó a que desapareciera detrás de las puertas del ala de eventos. Luego acomodó el bolígrafo sobre el mostrador, que no necesitaba ser acomodado, y respiró con cuidado. Esa noche, cuando Sebastián bajó al lobby cerca de la 1 de la mañana con la misma incapacidad para dormir de siempre,
Encontró a Irene en su posición habitual detrás del mostrador, pero con algo diferente en la manera en que sostenía los hombros. No era visible para cualquiera. Para él ya era visible. ¿Pasó algo?, preguntó, sin preámbulo. Buenas noches, Irene. Era la primera vez que usaba su nombre. Ella lo notó. Él también lo notó. ¿Cómo sabe mi nombre? El identificador del sistema del hotel. Sebastián se apoyó contra el mostrador. ¿Pasó algo esta noche? Nada fuera de lo ordinario. ¿Claudia Ferrán estuvo aquí? El nombre cayó entre ellos como una piedra en el agua. Irene lo miró durante un segundo más largo de lo habitual. ¿La conoce? Trabaja para mí. O yo trabajo para ella, dependiendo de a quién le preguntes. Irene desvió la vista hacia la pantalla del sistema. Había algo en ese comentario que no era casual, y ella no era de las personas que ignoran lo que no es casual. ¿Qué quiere saber, señor Morales? Sebastián, dijo él. Y no sé todavía. Se quedó callado un momento. ¿Le dijo algo? Nada importante. Irene. Otra vez su nombre, y otra vez con ese peso específico. Yo sé quién es usted. El lobby quedó completamente quieto. Hasta el murmullo del sistema de ventilación pareció retirarse. ¿Qué sabe exactamente?, preguntó ella, con la misma voz de siempre, pero Sebastián ya había aprendido a escuchar lo que había debajo de esa voz. Que fue directora médica de Morales Pharma. Que salió bajo acuerdo de confidencialidad hace más de 2 años. Que antes de eso hizo una especialización en farmacología clínica con el mejor promedio de su generación. Y que anteayer le salvó la vida a alguien que, sin saberlo, es en parte responsable de lo que le pasó. Irene tardó en responder. Cuando lo hizo, la voz seguía siendo calma, pero había algo diferente en ella, algo que no era dureza ni fragilidad sino la textura particular de quien lleva mucho tiempo cargando algo solo y acaba de ver, por primera vez, la posibilidad de ponerlo en el suelo. ¿Qué quiere hacer con eso? Todavía no lo sé, admitió Sebastián. Pero necesito entender qué pasó. Todo. Es tarde. Lo sé. Y hay un acuerdo de confidencialidad. Lo sé también. Sebastián la miró directamente. Pero yo soy el dueño de la empresa que lo firmó. Y si ese acuerdo encubre algo que no debería estar encubierto, entonces no es un acuerdo que yo esté obligado a defender. Irene lo estudió durante un momento. Era la mirada de quien evalúa no solo las palabras sino la arquitectura entera de la persona que las dice, si hay coherencia entre lo que muestra y lo que guarda, si la promesa que hace tiene raíces o es solo superficie. No esta noche, dijo finalmente. Todavía no. Sebastián asintió. No presionó. ¿Mañana? Llame al hotel a las 10. Pregúnteme si tengo tiempo para tomar un café. ¿Tendrá tiempo? A las 10 lo sabré. Sebastián se quedó de pie frente al mostrador un momento más, como si hubiera algo más que decir y todavía no supiera cómo decirlo. Luego asintió una vez, se dio la vuelta y fue hacia el elevador. Irene lo observó alejarse y se permitió, por un instante solo, pensar en el sobre que tenía guardado en el cajón de su departamento. El sobre que no había abierto en más de 2 años, que había mudado con ella de una dirección a la siguiente, que había sobrevivido noches en que estuvo a punto de destruirlo porque el peso de cargarlo era demasiado y noches en que estuvo a punto de enviarlo a alguien porque el peso de no hacerlo era mayor. El sobre que contenía todo lo que ella sabía y todo lo que le habían dicho que guardara para siempre. Esa noche, al llegar a casa al amanecer, lo sacó del cajón y lo puso sobre la mesa de la cocina. No lo abrió. Solo lo miró durante el tiempo que tardó en tomar su café, con su padre dormido en la habitación de junto y la ciudad comenzando a despertar afuera. Luego lo volvió a guardar. Pero en otro cajón, más cerca de la puerta. Sebastián llamó al hotel a las 10:47. No a las 10 exactas, sino casi 11, porque pasó la mañana en reuniones y porque había algo en la idea de llamar puntual que le parecía demasiado evidente. El recepcionista del turno matutino le dijo que la señorita Salcedo no estaba disponible en ese momento.
Sebastián dejó un mensaje. A las 12:15 le llegó un mensaje al teléfono desde un número desconocido. Decía, Plaza Tapatía. Cafetería del tercer nivel. 1 hora. Fue. Irene llegó exactamente a tiempo, con ropa que no era el uniforme del hotel y con el cabello suelto, lo que hizo que Sebastián tardara un segundo en reconocerla, no porque se viera diferente sino porque se veía completa de una manera que el uniforme ocultaba. Se sentaron en una mesa al fondo con 2 cafés que ninguno de los dos bebió de inmediato. Irene habló primero. Voy a contarle lo que pasó. Pero necesito que entienda algo antes. No lo hago porque me sienta en deuda con usted por anoche, ni porque me haya dicho que es el dueño de la empresa. Lo hago porque creo que tiene el derecho de saber lo que ocurrió dentro de su propia organización mientras usted miraba hacia otro lado. Y porque ya llevo demasiado tiempo cargando esto sola. Sebastián no dijo nada. Escuchaba. Entré a Morales Pharma como especialista en farmacología clínica. Me promovieron rápido porque era buena en lo que hacía y porque Claudia Ferrán en ese entonces todavía me veía como un activo útil. Irene envolvió la taza de café con ambas manos sin beberla. Hace 2 años y medio, durante la revisión de un lote de medicamentos que iban a ingresar al mercado, encontré algo. Era un antiinflamatorio de nueva generación que el consorcio había desarrollado internamente y que estaba a punto de recibir aprobación para distribución masiva. En los estudios de fase 3 había una inconsistencia en los datos de reacción adversa en pacientes con predisposición cardiovascular. No era un error pequeño. Era el tipo de inconsistencia que significa que alguien alteró los registros para que los números pasaran la revisión. Sebastián permaneció inmóvil. Documenté todo. Preparé un informe completo con los datos originales y los comparé con los que estaban en el expediente oficial. Lo presenté ante el comité de ética interno. Lo que pasó después fue que Claudia me citó en privado, me dijo que el informe tenía errores metodológicos, que yo había interpretado mal los datos, y que si insistía en levantar un reporte externo, el consorcio se vería obligado a cuestionar la integridad de mi trabajo durante todo mi tiempo en la empresa. Y luego dijo que mi padre tenía cobertura médica a través del plan corporativo que yo había gestionado para él. Que esa cobertura dependía de mi continuidad en la empresa. Sebastián cerró los ojos durante un segundo. Firmé el acuerdo de confidencialidad 3 días después, continuó Irene. No porque creyera que estaba haciendo lo correcto, sino porque mi padre en ese momento estaba en proceso de diagnóstico, necesitaba estudios costosos, y yo no tenía otra manera de cubrirlos. Su voz no se quebró, pero tuvo una densidad diferente. Guardé una copia de todo lo que documenté. La tengo todavía. ¿El medicamento llegó al mercado?, preguntó Sebastián, con una voz que no era la de los negocios ni la de las reuniones. Era otra voz, más honda. No en la presentación original. Pero sí una versión reformulada, 6 meses después, con un nombre comercial distinto. Revisé los datos públicos disponibles desde fuera. La inconsistencia seguía ahí, aunque más difícil de ver. Sebastián no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, la pregunta que salió fue la que Irene menos esperaba, no por lo que preguntaba sino por la forma en que lo hizo, con una lentitud que tenía algo de cuidado, como si la estuviera construyendo mientras la pronunciaba. ¿Sabe lo que le pasó a mi hermano? Irene lo miró. No, dijo. Y Sebastián le contó. Le contó de Nicolás, 2 años menor que él, que había sido el opuesto perfecto en todo, donde Sebastián era frío, Nicolás era cálido. Donde Sebastián construía paredes, Nicolás dejaba puertas. Le contó del viaje a Manzanillo, de la infección respiratoria que parecía menor, del antiinflamatorio que el médico de guardia le recetó porque era el más reciente y el más recomendado en el mercado, de la reacción cardiovascular que comenzó 12 horas después en un hospital que tardó demasiado en conectar los puntos. Nicolás tenía 32 años y una predisposición cardiovascular leve que nunca había sido motivo de preocupación médica. Hasta que lo fue. El nombre del medicamento, dijo Sebastián, era Enflarax Plus. Irene sintió el nombre aterrizar en ella con un peso que conocía de otra manera.
Era el medicamento del informe, dijo. Lo sé. Lo encontramos hace 4 meses, cuando el equipo legal empezó a revisar los antecedentes del lanzamiento. Pero el expediente de fase 3 estaba limpio. Impecable. Sin ninguna inconsistencia visible. ¿Por qué la limpiaron? Sí. Sebastián apoyó los codos sobre la mesa. Por eso cuando encontré tu nombre en los registros de personal de esa época, necesité saber quién eras. El café seguía sin tocarse entre los dos. Afuera de la cafetería, el centro comercial tenía el movimiento ordinario de un mediodía cualquiera, gente con bolsas y prisa y conversaciones que no tenían nada que ver con lo que ocurría en esa mesa. No supe de su hermano. Dayo a Rin, y en esa frase había algo que no era disculpa sino reconocimiento, la diferencia entre lo que uno no pudo evitar y lo que no debería haber pasado. Si el informe hubiera llegado a las autoridades, el medicamento no habría salido al mercado en esa formulación. No lo sé con certeza. Pero creo que no. Sebastián la escuchó. ¿Cuándo puede darme el sobre? Preguntó finalmente. Todavía no. Él levantó la vista. Necesito unos días, explicó Irene. No porque no confíe en usted, sino porque si voy a hacer esto, quiero hacerlo bien. Quiero asegurarme de que cuando ese sobre llegue a donde tiene que llegar, llegue en el momento correcto y con el respaldo correcto. No quiero que Claudia tenga tiempo de reaccionar. Sebastián la miró durante un momento con esa intensidad que Irene había empezado a reconocer, la misma que había notado en el lobby esa primera noche, cuando él dijo que lo que ella era no era simplemente una recepcionista. Bien, dijo. Dígame qué necesita. Por ahora, nada. Arrin recogió su bolsa. Pero cuando llegue el momento, necesitaré que la junta sea convocada con todos los accionistas presentes. Incluyendo los internacionales. ¿Incluyendo a Kenji? Especialmente a Kenji. Hizo una pausa en la que había algo que no era del todo estrategia. ¿Cuánto tiempo más se queda en Guadalajara? Tenía pensado irme el jueves. ¿Puede quedarse hasta el viernes? Sebastián la miró con algo que, si Irene hubiera querido nombrarlo, habría llamado con un nombre diferente al de los negocios. Puedo quedarme hasta el viernes, dijo. Irene asintió y se puso de pie. Sebastián se levantó al mismo tiempo, con ese reflejo que no fue calculado. Arrin, dijo, cuando ella ya estaba girándose para irse. Ella se detuvo. Gracias por contarme. Ella lo miró durante un segundo que fue, otra vez, un segundo más de lo estrictamente necesario. No me lo agradezca todavía. Respondió. Y se fue. Los 3 días siguientes transcurrieron en 2 niveles paralelos que solo Irene y Sebastián conocían en su totalidad, aunque por razones distintas. En la superficie, todo seguía igual. Sebastián extendió su estancia con el pretexto de las negociaciones con Kenji, cuya paciencia negociadora era aparentemente infinita. Irene hizo sus turnos nocturnos con la misma eficiencia de siempre, sin que nadie en el hotel notara ningún cambio en ella. En el nivel que existía debajo de esa superficie, ambos se movían con la conciencia de lo que se aproximaba. Héctor Sandoval llegó al hotel el miércoles por la tarde. Irene lo vio entrar desde la cabina de recepción del turno vespertino, donde había ido a recoger unos documentos. Héctor era el director de recursos humanos del consorcio, el hombre que había gestionado los detalles operativos de su salida 2 años atrás, el que le había extendido el sobre con el acuerdo de confidencialidad sobre una mesa de sala de juntas con la expresión de quien hace un favor. Claudia lo mandaba siempre a él para los asuntos que preferían no manejar directamente. Héctor la encontró en el pasillo lateral, entre el lobby y el área de convenciones. Irene, dijo, con el tono de alguien que creía tener el control de la conversación antes de comenzarla. Qué bueno que te encuentro. Héctor. Claudia me comentó que andas en este hotel. Quería hablar contigo. Habla. Él bajó la voz aunque no había nadie cerca. El acuerdo sigue vigente. Solo queríamos recordártelo, dado que hay ciertos movimientos en la empresa que podrían generar tentaciones. Su tono era el de alguien que envuelve una amenaza en el lenguaje de la administración.
Si hay cualquier intención de violar los términos, tenemos la capacidad de revocar ciertos beneficios que tu familia actualmente disfruta. Hablo de los de cobertura médica. Irene lo miró durante un momento. Pensó en su padre esa mañana, en el momento de lucidez de la semana pasada, en la manera en que la había llamado doctora con esa voz que seguía siendo la de él aunque el resto se estuviera yendo en pedazos. Pensó en el sobre que ya no estaba en el cajón del fondo sino sobre la mesa de la cocina. Pensó en Nicolás Morales, a quien nunca conoció, que tenía 32 años y una predisposición cardiovascular leve. Entendido, dijo. Héctor asintió con la satisfacción de quien cree haber cerrado el asunto. Bien. Claudia te manda saludos. Se fue. Irene esperó a que doblara la esquina y luego sacó el teléfono del bolsillo. Le escribió un mensaje a Sebastián con 3 palabras, es el viernes. La respuesta llegó en menos de un minuto. Solo decía, listo. Esa noche, en el lobby vacío de la 1 de la mañana, Sebastián no bajó a tomar café. En cambio, a las 2:15, Irene recibió una llamada al teléfono del mostrador. ¿Cómo estás?, preguntó él, y era la voz de debajo de las reuniones, la que había ido apareciendo de a poco en cada conversación nocturna. Bien. ¿Segura? Sí. ¿Y usted? Nervioso, admitió él, con una honestidad que lo tomó por sorpresa a él mismo. No estoy acostumbrado a no poder controlar los tiempos. Nadie controla los tiempos, dijo Irene. Solo se puede estar listo cuando lleguen. Hubo un silencio que no era incómodo. ¿Por qué guardaste el sobre?, preguntó Sebastián. Durante 2 años. ¿Por qué no lo destruiste? Irene tardó en responder. Porque mi padre me enseñó que la verdad tiene peso. Que cuando la guardas, la sientes. Y si la destruyes, sigues sintiéndola. Y porque sabía que algún día iba a importar. No sabía cuándo ni a quién. Pero lo sabía. Sebastián no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, dijo algo que no tenía nada que ver con la empresa ni con el viernes ni con el sobre. Me alegra que hayas estado en el lobby esa noche. Irene miró la pantalla del sistema frente a ella, donde el cursor parpadeaba sobre el registro vacío. Yo también, dijo, en voz baja, y no estaba completamente segura de a qué noche se refería. El jueves por la noche, Irene fue a su departamento antes del turno, se sentó en la cocina con el sobre frente a ella y lo abrió por última vez. Revisó cada documento con cuidado, verificando que estuviera completo, que las fechas estuvieran legibles, que las comparaciones entre los datos originales y los datos adulterados fueran claras para alguien que no fuera especialista. Organizó todo en el orden que tendría más impacto. Primero los registros originales, luego la comparación, luego el informe que ella había preparado, luego la comunicación interna donde Claudia le respondía señalando errores metodológicos que no existían. Su padre entró a la cocina en pantuflas, con el cabello revuelto del sueño. ¿Qué haces levantada tan tarde?, preguntó, con esa voz de siempre. Preparando algo para el trabajo, papá. Vuelve a dormir. Don Aurelio la miró desde el umbral. Había claridad en sus ojos, la claridad intermitente que era cada vez más escasa pero que cuando aparecía lo devolvía entero. ¿Estás bien? Sí. ¿Va a salir bien? Irene lo miró. Sí, dijo, y se sorprendió de creerlo. El viernes llegó con la calidad de los días que se han estado preparando en silencio. Irene entró al edificio de la Torre Morales en Zapopan a las 9 de la mañana, con el sobre bajo el brazo, vestida con ropa que no era uniforme de hotel pero que tampoco pretendía ser la ropa de alguien que quería impresionar a nadie. Sebastián la esperaba en el vestíbulo con su director legal y un abogado externo que había contratado específicamente para ese día. Kenji Watanabe llegó 3 minutos después, desde el hotel, con esa puntualidad japonesa que era también una forma de respeto. La junta extraordinaria estaba convocada para las 10. Claudia Ferrán llegó a las 9:50 con Héctor Sandoval a su lado y la compostura intacta de quien todavía cree que controla el tablero.
Cuando vio a Irene de pie junto a Sebastián en el pasillo del piso 20, se detuvo durante una fracción de segundo que fue suficiente para que todos los presentes lo notaran. Sebastián, dijo, con una sonrisa calculada. No sabía que ya estabas aquí. Buenos días, Claudia, respondió él, sin sonreír. Entremos. La sala de juntas del piso 20 tenía ventanas desde el piso hasta el techo y una mesa ovalada con capacidad para 20 personas. Esa mañana había 12. 4 accionistas principales, 2 representantes internacionales conectados por pantalla, el equipo legal de ambos lados, Kenji, Claudia, Héctor, Irene y Sebastián a la cabecera. Claudia se sentó en su lugar habitual, a la derecha de la cabecera, y acomodó sus papeles con la precisión de siempre. Héctor se sentó a su lado. Irene se sentó frente a ellos, con el sobre cerrado sobre la mesa. Sebastián abrió la sesión. Esta junta fue convocada de urgencia por una razón específica. Dijo, sin preámbulo. En las últimas semanas, información que afecta directamente la integridad operativa y ética de Morales Pharma ha llegado a mi conocimiento. Esa información involucra el proceso de aprobación interna del medicamento Enflarax Plus, que fue lanzado al mercado hace 2 años, y los eventos que rodearon la salida de al menos una empleada del consorcio en ese periodo. Hizo una pausa y miró a Claudia directamente. Antes de continuar, quisiera dar la palabra a la persona que documentó los hechos. Claudia se inclinó ligeramente hacia adelante. Sebastián, si hay alguna inquietud sobre procesos internos, el canal correcto es. El canal correcto es este, la interrumpió él, con una calma que era más efectiva que cualquier elevación de voz. Irene. Irene abrió el sobre. Habló durante 22 minutos. Lo hizo con la precisión de alguien que ha preparado esas palabras durante mucho tiempo, no para recitarlas de memoria sino para decirlas con la claridad que merecían. Explicó el proceso de revisión del medicamento, las inconsistencias que encontró, el informe que preparó, la respuesta que recibió y la manera en que su salida del consorcio fue gestionada. Mientras hablaba, el abogado externo de Sebastián distribuyó copias de los documentos del sobre a cada persona en la mesa. Claudia intentó interrumpir 2 veces. La primera vez, Sebastián levantó la mano sin mirarla. La segunda, el abogado señaló el procedimiento de la junta. Cuando Irene terminó, el silencio en la sala tenía la densidad de algo que no puede deshacerse. Estos documentos, dijo uno de los accionistas, revisando las páginas, muestran 2 versiones distintas de los mismos datos. Así es, confirmó Irene. ¿Puede explicar la diferencia técnica? La diferencia está en la frecuencia de reacciones adversas en pacientes con antecedentes cardiovasculares. En los datos originales, esa frecuencia era de 12,4%, lo que habría requerido una advertencia específica en el etiquetado. En los datos del expediente oficial, esa cifra fue reducida a 1,8%. La diferencia no es un error de cálculo. Es una modificación deliberada. Claudia se puso de pie. Esto es una acusación sin base. La señorita Salcedo firmó un acuerdo de confidencialidad al salir del consorcio. Cualquier declaración que haga en este contexto viola ese acuerdo y el consorcio se reserva el derecho de... El acuerdo es nulo, dijo el abogado externo, con la misma calma con que podría haber comentado el clima. Claudia lo miró. ¿Perdón? El acuerdo de confidencialidad firmado por la señorita Salcedo fue obtenido bajo coacción explícita. Específicamente, mediante la amenaza de retirar cobertura médica a un familiar dependiente si ella no firmaba. Esa coacción quedó registrada en un correo electrónico interno enviado desde la cuenta corporativa de la señorita Claudia Ferrán al señor Héctor Sandoval, con fecha de hace 2 años y 4 meses. El abogado abrió su propia carpeta y colocó una copia del correo frente a Claudia. El artículo 1818 del Código Civil Federal establece que un contrato firmado bajo intimidación o coacción puede ser declarado nulo. Este documento cumple todos los criterios. Claudia miró el correo. Su postura, que había sido impecable durante toda la sesión, no se desmoronó de golpe sino en capas,
como una pared que cede no por un golpe sino por la acumulación de humedad durante mucho tiempo. Héctor Sandoval habló antes de que ella pudiera recuperarse. Yo no fui responsable de las decisiones sobre el medicamento, dijo, con la precipitación de alguien que ve el barco hundiéndose y empieza a buscar el bote. Mi participación se limitó a gestionar el acuerdo de salida según instrucciones de la dirección ejecutiva. Tengo comunicaciones que documentan que recibí esas instrucciones por escrito. Claudia lo miró con la expresión de quien acaba de recibir una traición que, en retrospectiva, era completamente predecible. Héctor, dijo, en voz baja. Lo siento, Claudia, respondió él, sin sonar particularmente arrepentido. Kenji Watanabe, que había escuchado toda la sesión sin emitir un solo sonido, habló por primera vez desde su lugar al final de la mesa. Señor Morales, dijo, dirigiéndose a Sebastián con la formalidad precisa de quien sabe que lo que va a decir tiene consecuencias. Nuestro acuerdo de inversión fue negociado sobre la base de la integridad operativa del consorcio. Lo que se ha presentado hoy representa una desviación significativa de esa base. Necesitaré revisar los términos antes de que pueda confirmar mi firma. Es completamente comprensible, dijo Sebastián. Y esperado. Sin embargo, continuó Kenji, y en su voz había algo que no era solo negocio. Mi decisión sobre la continuidad de la alianza dependerá también de los cambios en la estructura directiva que el consorcio implemente a partir de hoy. Sebastián asintió. En ese sentido, dijo, y se dirigió a la sala entera, propongo ante esta junta la destitución inmediata de Claudia Ferrán como directora ejecutiva del consorcio Morales Pharma, con efecto a partir de esta sesión, pendiente la investigación formal que se abrirá con las autoridades sanitarias correspondientes. La votación no fue unánime solo porque Claudia tenía voto propio. El resto fue unánime. Claudia se puso de pie con los papeles en la mano y miró a Irene desde el otro lado de la mesa. No dijo nada. No había nada que pudiera decir que no fuera peor que el silencio. Recogió su saco del respaldo de la silla y salió de la sala sin que nadie le hablara. Héctor salió poco después, acompañado por el director legal del consorcio, que tenía preguntas que hacerle. La sala fue vaciándose gradualmente, entre conversaciones en voz baja y el intercambio de contactos para las gestiones que seguirían. Uno de los accionistas se detuvo junto a Irene antes de salir y le dijo que lo que había hecho requería valor. Ella respondió que no había sido tanto valor como tiempo. Él asintió como si entendiera la diferencia. Kenji se acercó a ella antes de retirarse. La noche del hotel, dijo, con su español cuidadoso. No estuve presente, pero me informaron lo que hizo. Gracias. Fue el señor Morales, dijo Irene, y por un momento no estaba segura de cuál de las dos cosas estaba nombrando. Kenji sonrió, brevemente, con esa sonrisa que era más de ojos que de labios, y se retiró. Al final, en la sala vacía, quedaron Sebastián e Irene frente a frente con la mesa llena de papeles entre ellos y la ciudad de Zapopan extendiéndose afuera de los ventanales del piso 20. ¿Cómo te sientes?, preguntó Sebastián. Irene lo pensó honestamente antes de responder. Como alguien que llevaba mucho tiempo cargando algo muy pesado y acaba de ponerlo en el suelo. Es raro. No me siento más ligera todavía. Solo distinta. Va a tomar tiempo. Lo sé. Sebastián recogió algunos de los documentos del sobre que quedaban sobre la mesa, los organizó con cuidado y los devolvió. La dirección médica del consorcio está vacante, dijo, sin mirarla mientras lo hacía. Lo sé. Es tuya si la quieres. Sin condiciones. Sin acuerdos de confidencialidad que encubran nada. Irene tomó el sobre con los documentos. Lo sostuvo en las manos por un momento. ¿Puedo pensarlo? Todo el tiempo que necesites. Ella asintió. Recogió su bolsa, se puso de pie. Sebastián hizo lo mismo. Irene, dijo, cuando ella ya estaba a mitad del camino hacia la puerta. Ella se detuvo. Se giró. ¿Hay algo más que quieras decirme?, preguntó, y en la pregunta había algo que era más grande que la junta y los documentos y el medicamento y los 2 años de silencio.
Sebastián la miró desde el otro extremo de la sala vacía. Hay mucho más, dijo. Pero no aquí. Irene sostuvo su mirada. Entonces en otro lugar, dijo. Y salió. Esa noche llegó a su departamento antes de lo habitual. La señora Petra ya se había ido, y su padre estaba sentado en la silla junto a la ventana, como siempre. Irene dejó su bolsa en la entrada y fue a sentarse en la silla de enfrente, cerca de él, en ese espacio pequeño que era el centro de todo lo que había protegido durante 2 años. Don Aurelio giró la cabeza al escucharla llegar. La miró de frente, con los ojos que todavía la reconocían cuando querían. ¿Ya llegaste?, preguntó. Ya llegué, papá. Él la estudió un momento, con esa mirada de médico que nunca se fue del todo aunque todo lo demás llegara y se fuera. ¿Cómo te fue en el hospital? Irene sintió el peso de 2 años moviéndose en su interior como agua que finalmente encuentra su nivel. Bien, papá, dijo, y su voz tenía algo que no había tenido en mucho tiempo. Me fue bien. Don Aurelio asintió con la satisfacción tranquila de quien recibe la respuesta que esperaba. Sabía que ibas a volver, dijo. Irene no respondió. Solo extendió la mano y tomó la de su padre, que seguía siendo la misma mano que le enseñó a escuchar el corazón de un paciente cuando ella tenía 8 años y creía que la medicina era magia. Quizás lo era todavía. Quizás por eso no había podido dejarla del todo, ni en los 3 años de lobby vacío y turnos nocturnos y café de madrugada, ni en los 2 años de sobreguardado en el cajón. La verdad tiene peso, le había enseñado él. Y cuando la guardas, la sientes. Irene la había sentido durante mucho tiempo. Esa noche, por primera vez en 2 años, el peso era de otro tipo, el tipo que se siente cuando algo que estuvo en el lugar equivocado finalmente vuelve al sitio donde siempre debió estar. ¿Qué te pareció esta historia? Déjanos tu opinión en los comentarios. Cuéntanos qué parte fue tu favorita y califica esta historia del 0 al 10. No olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas nuestras próximas historias. Y si te quedaste con ganas de más, aquí en pantalla puedes hacer clic para ver otra historia emocionante que te va a encantar. Nos vemos en el próximo video.